en esta noche el Señor nos va a compartir una palabra que viene de su corazón para el nuestro. Así que yo te invito a cerrar tus ojos unos instantes. Padre amado, oramos por esta palabra. Señor, oramos para que podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo, para que vos ministres nuestro corazón y para que en esta noche, Señor, podamos ser guiados por ti a toda verdad. En el nombre de Jesús, Señor, yo me pongo en tus manos para poder ser ese mensajero que tú anhelas que sea, sin modificar, sin agregar, sin alterar el mensaje que viene de tu corazón para cada uno de nosotros. En tu santo nombre, amén y amén. Muy bien. En muchas oportunidades se trata de alguna manera de demostrar cómo es esta actitud de Jesús para con nosotros, ¿no? Este anhelo que Él tiene de invitarnos a tener una relación íntima y personal con el Señor Jesús. Y a veces se usa este ejemplo, ¿no? Como, ¿qué harías si el presidente de la nación te mandara una carta de invitación para cenar con vos? No tiene que ver con quién es el presidente, si te gusta o no te gusta. Estamos tratando de pensar en la máxima figura de autoridad en la nación, que de repente piensa en uno, le manda una carta y lo invita a pasar un tiempo para poder conocerlo. Imagínate vos recibiendo un sobre con la bandera argentina o con el logo de presidencia de la nación, que esté a tu nombre y que te diga, querida Mayra, querido Marcos, querido Cristian, te espero la semana que viene para poder cenar juntos. Me gustaría conocerte, me gustaría saber de vos, me gustaría que podamos compartir acá en Casa de Gobierno un tiempo especial. Te voy a mandar el helicóptero, no sé, o el avión, o, claro, no queda un poquito lejos, pero, y para que puedas venir, pues si no se enfría la comida, ¿viste? Entonces, qué importante, luego decir, uy, ¿y qué me pongo? ¿Cómo voy vestido? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo me tengo que manejar? ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo se saluda? ¿No? Imagínate los nervios. ¿Voy a estar solo yo ahí en presencia del presidente? Vamos a hacer un montón, esto es una cena colectiva o es un tiempo, ¿no?, a solas. Imagínate cómo sería la situación. Aprovecho y le pego un mangazo, no sé, ¿viste? Uno se le puede cruzar un montón de cosas. El otro día escuchaba a un muchacho que ganó una medalla dorada que decía que tuvo una entrevista con el presidente, así, a solas, y él aclaraba en la nota, y la verdad que hablamos, me pareció re macanudo, y no le pedí nada, y el periodista le decía, no, dice, porque hay gente que usa estos momentos para un mangazo, qué sé yo, ¿no? Dice, no, yo no le pedí nada, ¿no? Él aclaraba por las dudas. Y claro, y por ahí en nuestro corazón decir, che, una vez que estoy delante del presidente, mirá, ¿por qué no me asfaltan la calle? O qué sé yo, ¿no? No tengo agua corriente, no tengo cloaca, no sé. Por ahí uno aprovecha para pegar un mangazo. Sin embargo, hermanos queridos, esta ilustración no llega tampoco a reflejar claramente lo que verdaderamente significa, ¿no?, la invitación de Cristo, porque Jesús no nos invitó para ir a cenar con Él, sino que Él vino a nosotros. Qué interesante, ¿no? Qué importante es que nosotros podamos prestar atención a los detalles. Jesús no vino para decirnos, o no nos mandó un mensaje para decir, vení a mi casa. Él vino a donde nosotros estábamos, porque Él vino a buscarnos específicamente, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de recibir la carta del primer mandatario en tu casa, de repente estás haciendo tus tareas habituales, suena el timbre, vas y está el presidente ahí y te dice, no, mirá, la verdad que quería conocerte,
escucharte, compartir un tiempo, así que vine hasta tu casa y si me invitas me gustaría que tomemos unos mates. ¿Viste? Y vos decís, ay, no, justo me quedé sin yerba, qué sé yo. Ay, no, te dice para mi esposa, ay, no tengo ordenado, no entre, espera un ratito, pero que salía a ordenar todo, como ahí, ¿viste? Siempre, claro, y no me peiné, y no, qué sé yo, ¿no? Yo mucho problema no tengo. En una oportunidad había un joven creyente y decidió rendir su vida al Señor e ir a las misiones, ¿no? Y él supo de una oportunidad para ir a Tailandia para poder predicarle a los jóvenes universitarios en aquel país oriental. Entonces se embarcó y se fue para Tailandia, empezó a cursar en la universidad, no por el título en sí, sino aprovechando la oportunidad de convivir con otros, y se empezó a hacer de algunos amigos. Claro, esto de hacer un intercambio internacional generaba en muchos una oportunidad para charlar. En un momento, luego de hacerse amigo de uno de los muchachos tailandeses, había uno en particular que se llamaba Anand, ¿sí? Y Anand un día le dice, vamos al cine, vamos a hacer una salida, vamos al cine. Bueno, le dijo este joven, ¿no? Y allí fueron. Y resulta que entraron, ¿no? Compraron el pochoclo, ¿no? La gaseosa, la que compramos siempre antes de entrar, o los nachos, algunos compran nachos, qué sé yo. Bueno, y entraron y se sentaron ahí tranquilos. Y vio que antes de la película empiezan a pasar una serie de videitos, publicidades, qué sé yo. Y dice que entre medio de todas estas publicidades aparece un video muy cortito en donde estaba el rey de Tailandia. Y el hombre empezaba a hablar y a darles un saludo a la gente. Un video sencillo, pero este joven notaba que a medida que el video avanzaba, la gente se emocionaba, se ponía a llorar, aplaudía, se agarraba la cabeza como diciendo no podía creer. Y cuando termina el video, toda la sala se puso de pie y aplaudía fervorosamente al rey, ¿no? Terminó. Arrancó la peli, miraron la peli re contentos, qué sé yo, y cuando salen del cine, este joven le pregunta a su amigo Anand, dice, che, ¿qué significó eso? ¿Por qué cuando pasaron el video del rey tenían esta actitud de tanta alegría, de tanta devoción, ¿no es cierto? Y dice que Anand le dice, es que nosotros amamos a nuestro rey, lo respetamos y lo honramos mucho, porque él es un rey que se interesa por la gente, ¿no? Es una persona muy sensible. Él a menudo deja su palacio, que es uno de los lugares más lujosos de todo Oriente, y se va a los pueblos para relacionarse con la gente, para conocer en las distintas regiones, ¿no? Las formas de vida, las circunstancias. Él se pone a disposición para ver cómo puede ayudar, ¿no? Y verdaderamente él no hace distinciones entre las distintas comunidades. Y eso genera en todos nosotros una sensación de que él verdaderamente se preocupa y se identifica con nosotros, ¿no? Él no es un rey lejano que vive, ¿no es cierto?, ajeno a todas nuestras cuestiones, sino que él realmente nos demuestra su interés. Y es por eso que el pueblo ama al rey, y nos damos cuenta que él nos ama a nosotros. Claro, cuando este joven misionero escucha todo esto, le pasó lo mismo que seguramente te pasó a vos o a mí cuando escuchamos esta parte de la historia, es decir, se la dejó servida en bandeja, ¿no? Cuando él vio esta devoción que ellos tenían por el rey, que se preocupaba por ellos, él en los días siguientes le empezó a hablar a Anand acerca del rey de todo el universo, que nos amó tanto que vino a nosotros en persona a través de Jesús, ¿no? Él vino a identificarse con nosotros al punto de tomar nuestro pecado y cargarlo sobre sí para salvarnos y darnos la posibilidad de seguirlo.
Por supuesto que cuando Anán escuchó todo esto y lo entendió, él se convirtió en un seguidor de Jesús. Ahora, hay algo que es muy interesante, ¿no? Anán no comenzó a seguir a Jesús por haber estado buscando al Rey Jesús, sino porque comprendió que el Rey Jesús lo estaba buscando a él. De hecho, él comprendió que Dios había enviado a este joven desde el otro lado del mundo para poder mostrarle su amor y decirle que él lo estaba buscando. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que vos y yo podamos entender de que en esta noche estás acá, no porque, bueno, la religión de mis padres, no porque la religión de mi cónyuge, o porque Dios es bueno, o porque cada uno de nosotros estamos acá porque Dios nos fue a buscar a donde estábamos. Él nos atrajo con cuerdas de amor, dice su palabra. Qué maravilloso entender esto, ¿no? En un mundo de tanto egoísmo, en un mundo de tanta soledad, en un mundo en donde cada uno está en la suya y se preocupa por ver cómo paso por arriba de al lado, el saber que hay un Dios maravilloso, ¿no? Y yo no sé si lo llegamos a entender del todo, lo increíble, lo maravilloso que es todo esto, pero cuando nosotros pensamos en la majestad de Dios, en su grandeza, creador del cielo y de la tierra, es tan grande Dios que nos cuesta entender, no podemos dimensionar el tamaño de Dios. ¿A usted le pasa lo mismo que a mí? Es como que uno trata de decir, bueno, sí, Dios es grande, pero como no lo podemos ver concretamente, nos cuesta entenderlo, ¿sí? Y a veces hasta lo cantamos, sí, Dios del universo, pero lo decimos con una liviandad, ¿no? Que por un lado decimos Dios del universo y por otro lado nos asustamos porque nos vino la boleta del gas, ¿viste? Y decimos, ay, ¿cómo voy a pagar esto? Y recién dijiste que tenías al Dios del universo y después no podés pagar la boleta del gas. O sea, ¿me entendés? O sea, como que nos quedamos paralizados. O el médico me dio este diagnóstico, o mi hijo me salió con esto, o lo que sea, o una crisis en el laburo. ¿Viste? Y vos decís, pero no acabamos de cantar el Dios del universo. Entonces, es como que lo decimos, pero nos cuesta entenderlo. ¿Me pasa a mí solo? ¿No? ¿Verdad? ¿Que esto es así? Algunas personas que creen en Dios no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, ¿no? Alguna vez habrás escuchado que hay gente que dice, no, la verdad que fue un tipo genial, un hombre extraordinario, un santo, un profeta, pero no. Mirá si Dios se va a rebajar a hacerse hombre. Jesús fue un fuera de serie, pero fue eso, un fuera de serie que vivió 33 años y ya está, se acabó, ¿no? Marcó su generación, el tipo fue, pero no. Y por otro lado, tenés aquellos que dicen esto, ¿no? Dios es tan grande, demasiado grande, que jamás se podría hacer hombre. Insisto, todos estamos de acuerdo en que Dios es extremadamente grande al punto de no poder comprenderlo. Pero es por eso, precisamente, hermanos queridos, que Él vino al mundo, ¿no? Y vino al mundo como hombre, como una persona de carne y hueso. Él no vino como un superhumano, no vino como un extraterrestre. Él vino como una persona de carne y hueso como vos y como yo, ¿no? Entonces, si nosotros lo tuviésemos que entender en otros términos, imaginemos a dos personas que se enamoran, ese amor crece, ¿no es cierto? Y en un momento uno de los dos quiere decirle al otro, che, me quiero casar con vos, quiero que formemos una familia, quiero que vivamos juntos para siempre, que tengamos un proyecto, que podamos tener hijos, ¿no? Este sueño maravilloso. ¿Usted cree que verdaderamente uno podría mandar a un amigo, no sé, imagínese el día que yo tenía que hablar con Silvi y decirle todo esto?
¿Se imagina que yo podía haber mandado a un amigo o una amiga, che, ¿por qué no vas a decirle a Silvi que la amo, que ella es lo más maravilloso que me pasó en la vida y que quiero compartir el resto de mi vida con ella? Preguntarle si se quiere casar conmigo. ¿Alguien se imagina que podía haber hecho eso? ¿Alguien se imagina la respuesta de Silvi si yo hubiese hecho eso? Eso sí. Por más que me amara y por más que ella quiera decirme que sí, ¿cómo me va a mandar? O sea, eso nos quedaba en primer grado, ¿viste? Marco, andá a preguntarle si gusta de mí, ¿viste? ¿Te acordás? En primero, en segundo grado, qué sé yo. Al Cristian se ríe porque tiene cara de... ¿no? Entonces, claro, hermanos, yo tuve 2 o 3 novias que nunca se enteraron que eran mis novias, en primer grado, lo digo, porque después me recortan el video. Claro, ¿viste? Y yo andaba todo así, ella es mi novia, no digas nada porque no sabe, ¿viste? Pero bueno, era así. Para esa época sí, pero cuando en los temas del amor, en las cuestiones del amor, hay cosas que uno las tiene que hacer en vivo y en directo. Yo no le puedo dejar una foto mía a mi esposa y decir, bueno, amame a través de la foto, relacionate conmigo, nos vemos, yo me voy a trabajar, 12 horas, 18 horas por día, y vos hablale a la foto, dale beso a la foto. No, la verdad que no. Esto hay cosas que hay que hacerlo en persona. De la misma manera, es como este Dios tan grande muestra su carácter de amor, que Él no envió a una persona, no envió a un profeta, no envió a un mensajero, no envió a alguien a decir lo que solo se podía demostrar de manera personal. Por eso Jesús vino para mostrarnos en persona el amor de Dios. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Algunos estaban desesperados y dicen, pero ¿cuándo va a hablar de la Biblia? ¿Cuándo va a hablar? Acá está. No se pongan mal, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único que tenía, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y me encanta porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Tanto, de tal manera lo amó que envió a su Hijo. Trata de explicar cuán grande es su amor a través de la acción y decir, mirá, lo amo tanto, que di lo más preciado que yo tenía. ¿No? Dios no expresa la grandeza de su amor manteniéndose a la distancia, hermanos, sino viniendo directamente a nosotros. Amén. Por eso cuando alguien te quiera decir, no, mirá si Dios se va a rebajar a hacerse hombre siendo tan grande, justamente, tanto nos amó que se rebajó hasta lo sumo, dice su palabra. Se humilló y aún murió de la manera más vil para demostrarnos su amor. Cuando Jesús vino, hermanos, Él vino a vivir una vida de total y perfecta obediencia a Dios. Él jamás pecó y esto le permitió ser nuestro Salvador. Jesús vino a vivir la vida que no podíamos vivir, ¿no? Y a morir la muerte que nosotros merecíamos. Esto impacta mi corazón. Esta es una frase que la tenemos que tener, no sé, en el auto, ¿viste? En estos lugares que uno cotidianamente ve. Él vino a vivir la vida que vos y yo no podíamos vivir. Porque Él vivió en santidad, sin pecado, sin mancha. Y Él vino a morir la muerte que vos y yo merecíamos. Un solo pecado ante un Dios eterno e infinitamente santo merece un castigo
eterno e infinito. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Romanos, cómo aprendíamos todo esto? Es por eso que Jesús vino. Y Él vino a soportar la santa ira de la justicia de Dios que nos correspondía a nosotros. Y es interesante porque tal vez te pasó de escuchar alguna vez desde el púlpito alguna frase como esta, o tal vez vos la repetiste, ¿no? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿La escuchaste alguna vez? Amén. Seguramente tal vez alguna vez la dijiste también, ¿no? Ahora, yo te diría que en realidad Dios odia a los pecadores. ¿Hola? ¿Está acá? ¿Cuántos son pecadores de los que están acá? No me levanten la mano. ¿Vos realmente creés que Dios odia a los pecadores? Salmo capítulo 5, versículos 5 y 6. Los orgullosos no pueden estar en tu presencia porque aborreces, subrayo aborreces, a todo el que hace lo malo. ¿Hola? Amén. ¿Aborrece lo malo o aborrece al que hace lo malo? Dice el texto. ¿Aborrece la acción o aborrece al que hace la acción? A la persona. Dice eso este texto. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Encima los pone en el mismo nivel. Oh, yo nunca maté a nadie. ¿Engañaste a alguien alguna vez? Le tenías que vender 100 gramos y vos tenías la balanza puesta para que sean 90, 95. Le tenías que dar un vuelto y no se dio cuenta y te quedaste con un billetito. No, pero yo nunca maté a nadie. Sí, bueno. En realidad, en base a este texto, y este es solo uno, ¿no? Los primeros 50 salmos, te lo dejo como tarea para el hogar, en los primeros 50 salmos, 14 veces vamos a encontrar textos similares a este. O sea, que esto no es que, bueno, justo acá dijo algo el salmista. No. Lo vamos a encontrar en reiteradas oportunidades, ¿no? Y la realidad también es que no solo aparece en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir a ver. Pero en base a este texto, nosotros tal vez no deberíamos decir de que Dios odia al pecador. Tal vez deberíamos decir que Dios los aborrece y los destruye. Nada más, ¿no? Digo, para ser más específico con lo que dice acá el texto. Ahora bien, Juan capítulo 3, versículo 36. Recién leíamos Juan 3:16. Creo que es uno de los textos más emblemáticos del amor de Dios, ¿no? Juan 3:16. Ahora, unos versículos más adelante dice: los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Quiénes son los que no obedecen al Hijo? Los pecadores. Porque si obedeces al Hijo y el Hijo te dice que no peques, o sea, está hablando de Jesús acá claramente, los que no obedecen al Hijo, los desobedientes, son los pecadores. Y Él dice que no tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Es verdad que Dios odia el pecado, pero ama al pecador? No me la respondas. Igual nadie me quería responder porque dice, no, por la duda no me quemo, no digo nada, pero no sé para dónde va a salir el tiro. No me respondas, pero quiero que podamos juntos
estudiar la palabra de Dios, hermanos. A veces tendemos a repetir cosas que escuchamos que parecen, ¿no?, que parecen correctas, que parecen lógicas, pero necesitamos entender verdaderamente lo que dice la palabra del Señor. A veces repetimos cosas porque no estudiamos como deberíamos la palabra en profundidad, ¿no? La realidad es que en un sentido es verdad que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En algún sentido es verdad, pero no del todo. Esto es como una moneda que tiene cara y tiene cruz, ¿no? Toda la moneda tiene cara, que puede ser una cara, puede ser un pajarito, puede ser, depende del tipo de moneda que sea. Y del otro lado, cruz significa porque tiene distintos valores, ¿no? Puede ser 0,25, 1, 5, 10, no sé, qué moneda hay. Pero la verdad es que si yo la miro de un lado, la miro del otro, más allá que es diferente, la moneda vale lo mismo. No importa si la miro del lado de la cara o del lado de la cruz, la moneda tiene el mismo valor, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy confrontado con alguien y pongo la moneda y le pregunto, ¿vos qué ves? Y yo veo una cara. ¿Y vos qué ves? Y no, yo veo una cruz. ¿Quién tiene razón? Los dos. Aunque veamos cosas diferentes, porque tenemos distintos ángulos. Cuando nosotros pensamos en este tipo de cosas, también tenemos que evaluarlo a la luz de lo que dice la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en nuestro pecado, tenemos que entender que el pecado no es algo externo a nosotros. El pecado no es algo que anda ahí, ajeno a mí, y yo a veces, ¿no? Supongamos que la batería es el pecado. No es que yo a veces voy, toco la batería y después me salgo de la batería y ya está. El pecado es la batería. A veces yo voy, juego con la batería y a veces me corro. ¿Por qué? Porque Dios no mandó a su Hijo para morir por la batería. Jesús no murió por el pecado, no murió por la lujuria, no murió por el prejuicio, no murió por la mentira, no. Él murió por nosotros. Pero como el pecado está entretejido, o estaba cuando nosotros nacimos en nuestro ADN, el pecado estaba entretejido. Por eso Jesús viene y Él dice que nos hace nuevas criaturas. Él hace de nosotros una persona nueva, con una nueva naturaleza. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, para poder ser salvo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo decía, pero ¿cómo tengo que entrar de vuelta a la matriz de mi madre? No, él le estaba hablando en términos espirituales. Necesitas morir a tu vieja naturaleza para que Dios regenere una nueva. Por eso cuando el Señor Jesús fue a la cruz a morir, no solo estaba pagando el precio por el pecado como si fuera algo separado de nosotros, sino que estaba muriendo por vos y por mí, tomando nuestro lugar, asumiendo esa condenación que nos era propia. Él estaba pagando el precio que nosotros debíamos pagar como pecadores. En palabras del profeta Isaías, allí en el capítulo 53, él dice estas palabras tan conocidas, ¿no? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Este texto lo hemos leído muchas veces, sobre todo en la época de Pascua, ¿no? Es un texto que se suele leer. Ahora, ¿realmente prestamos atención en lo que dice este texto? Dice que Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones. No es que nuestras rebeliones lo lastimaron, lo azotaron, ¿no? Le dejaron una herida. No. Traspasado, como lo traspasaron los clavos, así nuestras rebeliones lo traspasaron. Dice que fue aplastado por nuestros pecados. Pero para tanto, fue para tanto al punto que Él murió a causa de esto, hermano.
Jesús no murió simplemente porque su corazón dejó de latir por una cuestión biológica. Al punto, ¿se acuerdan, no? De que el padre en un momento se corre y él le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros, dice el profeta. Cuando él estaba siendo aplastado, hermanos queridos, él estaba experimentando lo que vos y yo merecemos experimentar. Estaba soportando todo el castigo que vos y yo merecíamos como pecadores. Por eso es tan importante honrar a Dios. A veces decimos hoy, y lo digo ahora que ya pasó el momento de las ofrendas, ¿viste? Ay, el pastor está hablando de las ofrendas. ¿Será que la iglesia necesita plata? No, la iglesia no necesita plata. Nosotros necesitamos honrar a Dios con todo lo que tenemos, incluido lo material. Es una necesidad nuestra. Si Dios es el Dios de la iglesia, ¿vos te pensás que a la iglesia le falta algo? Olvídate, no. Y Dios no nos necesita a ninguno, no necesita ni mi billete, ni el tuyo, ni el del otro. Nosotros necesitamos honrarlo a Él. Entonces no tiene que ver con la necesidad de la iglesia como institución, tiene que ver con la necesidad tuya y mía de poder honrar, de poder demostrar el valor que Jesús tiene al haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario, habiendo sido traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. ¿Lo logramos entender? La realidad de la Biblia es clara. Somos pecadores. Necesitamos desesperadamente la intervención del Señor. ¿No? En otro pasaje, que no lo tengo acá, pero en otro pasaje de Isaías, él dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Acá donde toma otro peso, otro significado. ¿No? Hace un par de semanas hablábamos de la parábola del pastor que deja las 99 y va a buscar a la perdida. Él nos estaba tratando de mostrar cuánto te ama, al punto de ir a buscarte donde estabas. No para decirte vení a la iglesia, para decirte hijito, hijita mía, yo voy donde vos estás porque te amo, al punto de que si tuve que venir al mundo, tuve que vivir con penuria, tuve que sufrir por vos, lo hago. Así de importante sos para mí. Hermanos queridos, en esta noche el Señor quiere decirte que te ama profundamente y que Él ya pagó el precio por el pecado, que Él está anhelando vivir una vida de relación íntima con vos porque te ama. Y Él anhela que se caiga toda cadena que nos tiene atados a una baja autoestima. No, yo no valgo nada, nadie me quiere, me cansé de equivocarme en la vida, de cometer errores. Y sí, ¿sabes qué? Bienvenido, estás en la iglesia correcta. ¿Te las mandaste todas? ¿Fuiste rebelde? ¿Fuiste cabezón, cabezona? ¿Viste? No es listo. Bienvenido al club. ¿Viste? Pero hay gente que dice: no quiero ir porque me da vergüenza. ¿Qué vergüenza de qué? Si no podemos levantar los ojos, estamos todos así, cada uno con sus cuestiones. Pero este es el lugar en donde el Señor nos atrae con sus cuerdas de amor para decirnos cuánto nos ama, para darnos nuevas oportunidades. Por supuesto que no pisoteamos la sangre de Cristo, lo honramos en este lugar. ¿Cómo honramos al Señor? Obedeciéndole. ¿Cómo le demostramos que Él es valioso para nosotros? Obedeciéndolo. ¿Nos cuesta? Sí, claro, pero lo hacemos con todo gusto. Es importante entender que Dios es santo y tiene una ira justa contra el pecado y contra los pecadores de la misma manera. Pero también tenemos que entender que es un Dios misericordioso y que tiene un amor santo hacia los pecadores.
¿Cómo puede Dios mostrar tanto su ira, ¿no?, como su amor santo hacia los pecadores al mismo tiempo? A través de la cruz de Cristo. Es interesante porque la cruz muestra tanto la máxima expresión de la ira contra el pecado y los pecadores, como ese amor maravilloso que Él tiene por los que vino a rescatar. Es esta cruz, hermanos queridos, en donde cuando nosotros la vemos no podemos dejar de pensar en que Jesús fue golpeado, Él fue azotado, herido, aplastado y castigado por el bien de los pecadores. ¿Odia a Dios a los pecadores? Sí. Miremos la cruz, ¿no? Jesús está sufriendo a causa de la ira de la justicia de Dios contra el pecado. ¿Odia a Dios, ama a Dios a los pecadores? Sí. Miremos la cruz. Ahí es donde está Jesús salvándonos de todo lo que en realidad merecíamos. ¿Entendés por qué es como una moneda? La cruz es la respuesta. La cruz es donde vemos este doble milagro en una misma acción. En la cruz vemos que Dios odia al pecado y a los pecadores, pero en la cruz también vemos como su amor santo se manifiesta de una manera sin igual. Un mismo hecho, dos resultados, para la gloria y honra del Señor y para beneficio tuyo y mío. Amén. A veces uno pregunta, ¿no? Y lo que voy a preguntar no es para que me respondas, no me menees la cabeza, no, guárdatelo. Pero, ¿cómo sabes que sos cristiano? Respondete para vos mismo. ¿Cómo sabes que sos cristiano? ¿Cómo sabes que sos salvo? ¿Qué es lo que realmente a vos te da la pauta de que realmente tu nombre fue escrito en el libro de la vida? ¿No? Algunas personas responden, bueno, porque decidí confiar en Jesús, ¿no? Otros tal vez dicen, bueno, porque le pedí a Jesús que me salvara hace 10, 15, 20, 30, 50 años. Porque deposité mi fe en ese Jesús que dio su vida por salvarme. ¿Se acuerdan? Justificados por la fe. Entonces, como yo deposité mi fe en Jesús, entonces la Biblia dice que yo soy salvo. Y la verdad es que son correctas estas respuestas, ¿sí? Porque hasta tenemos sustento bíblico para pensar así. Pero yo quiero en esta noche invitarte a que podamos analizar un pequeño, gran detalle. Si nosotros simplemente decimos esto, es equivocado, porque todas las respuestas arrancan porque yo hice esto, porque yo acepté a Jesús, porque yo decidí humillarme ante Él, porque yo decidí poner mi fe, porque yo. Hermanos queridos, vos y yo no somos salvos de nuestro pecado porque nosotros decidimos hacer algo hace varios años atrás, sino que somos salvos de nuestro pecado y de la condenación porque Jesús decidió hacer algo hace 2000 años atrás. Es una sutil diferencia. Entonces, basados en su gracia, basados en su misericordia y en el amor que Él mostró al venir a nosotros, totalmente pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, es ahí donde fuimos invitados
por el Señor a poder seguirlo, ¿no? El amor de Dios en la vida y en la muerte de Cristo es la única base para nuestra auténtica salvación. ¿Queda claro? No somos salvos por lo que nosotros hicimos, somos salvos por lo que Él hizo. Por eso cantamos, Jesucristo basta. Por eso Él es suficiente. Planteémonos en estos términos. Él decidió adoptarnos antes de que hubiésemos nacido. Por eso no tiene que ver con mi decisión, ¿no? En Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1:4. ¿Sí? Entonces, es impresionante poder entender de que Dios decidió de antemano adoptarnos, amarnos, hacernos parte de su familia para poder acercarnos a Él mismo a través de la vida de Jesucristo. Jesucristo fue este restaurador de relaciones. Él fue ese puente que nos volvió a conectar con el Dios vivo que nos ama y que ha decidido darlo todo para rescatarnos. Por eso alabamos a Dios. Por eso hacemos todo esto. Por su grandeza, por su gracia que derramó sobre nosotros, por habernos enviado a su Hijo. No es que su Hijo vino, Él lo envió. Hubo una actitud, ¿no? Podemos lograr captar la magnitud de esto en lo que estamos metidos, hermano. Esto no es mera religión. Esto no es, bueno, vamos, luchamos. Esto es poder compartir en esta noche la experiencia que cada uno vive del amor del Señor. No hay nada más maravilloso que poder entender que ante tanto desprecio, ante tanta individualidad, ante tanto egoísmo, ante tanto dolor, podamos saber y conocer que aunque nos hayan despreciado otros, Dios vino a nosotros específicamente para decirnos cuánto nos ama, cuán importantes somos para Él y para extendernos esta invitación de amor. Por encima y más allá de nuestra pecaminosa rebelión y de nuestra egoísta resistencia, porque viste que nos resistimos encima. Él nos viene con amor, todo, y nosotros decimos, ay, no sé, déjamelo pensar. Viste, si son muy jóvenes, vení en otro momento de la vida, porque ahora todavía tengo que disfrutar. Después más grande, viste, no, pará que estoy laburando, tengo que hacer la casa, tengo que cambiar el auto, los chicos, mi señora que va en shopping y se gasta todo, qué sé yo, la tarjeta. Viste, vení más tarde, señor, viste, bueno, pensando, bueno, cuando me jubile. Y después cuando me jubile, no, pará, que ahora quiero disfrutar, quiero viajar, quiero ir, quiero venir, quiero ir a jugar a la pelota, qué sé yo, no sé, viste. Y después, bueno, demasiado tarde, chao, ya está, se pasó la vida. ¿Cuánto me hubiese gustado conocer a Dios antes? Te dicen un montón. Como un pastor que deja las ovejas. Así es el Señor, que viene atrás de nosotros a buscarnos, perniquebrados, ¿no? Ahí heridos, dolidos, lastimados. Tan maravilloso, a mí me llena tanto. A mí me llena tanto saber lo que el Señor hizo por mí, lo que el Señor hizo por vos, conociéndonos, dice en su palabra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entendés cómo Él dio el primer paso? ¿No? Él dio el primer paso. Ahora, tal vez algunos se están preguntando, dice, pero ¿cómo, pastor? ¿No leíste recién Juan 3:16?
que dice que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, dice, hay algo que tengo que hacer yo, tengo que creer, tengo que depositar mi fe. Sí, hermanos, por supuesto, hay algo que nos corresponde hacer a vos y a mí, pero en realidad acá, ¿no es cierto?, no podemos alterar, ¿no?, los componentes acá de esta fórmula. Porque no depende simplemente de lo que yo decida, porque si Jesús no daba el primer paso, yo no iba a poder decidir depositar mi confianza en Él. Si no había cruz y resurrección, Roberto y todos los que estamos acá, no teníamos alternativa, nunca dependió de nosotros. Siempre fue Él el que dio el primer paso. Él nos abre la oportunidad. Después está en nosotros en aceptarlo. Pero se entiende, ¿no? Esto es sutil, pero es fundamental. Si Dios no daba el primer paso, si Él no nos amaba primero, jamás nos hubiésemos podido salvar nosotros a nosotros mismos. ¿Está claro? Hermanos, el misterio de la gracia de Dios no niega de ninguna manera la naturaleza de la responsabilidad del hombre. Por eso yo te decía, bueno, no es del todo incorrecto cuando decís, ¿por qué sos salvo? Y porque yo decidí. Sí, está bien. Pero el Señor quiere que entendamos que somos salvos porque Él nos amó primero. Somos salvos porque Él nos amó primero. Si quedáramos librados a nosotros mismos, estaríamos perdidos para siempre. Estaríamos perdidos para siempre. Entonces, hermanos, en esta noche nosotros tenemos que alabar a Dios, porque Él no dejó librada la salvación a hombres y mujeres pecadores que en su rebeldía jamás lo hubiésemos buscado. Tenemos que alabar a Dios porque Él ha tomado la iniciativa de llamarnos y de permitirnos seguir a Jesús para que en su poderosa gracia encontremos la satisfacción eterna de nuestra alma. Ser cristiano es ser amado por Dios, buscado por Dios y encontrado por Dios. ¡Qué maravilloso! A veces te dicen, vos sos cristiano, ¿viste? Y algunos dicen, me da un poquito de vergüencita. No, qué vergüencita. Ser cristiano es ser amado, buscado y encontrado por Dios. Es lo más maravilloso que nos pasó. Tenemos que inflar el pecho. Claro que soy cristiano. Claro que tengo un Dios que me ama tanto, tanto, tanto. ¿Viste? A veces nos enorgullecemos de cosas que son triviales, pasajeras. Y en realidad esto es eterno, es trascendente. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Ser cristiano es comprender que en nuestro pecado estábamos separados de la presencia de Dios y no merecíamos otra cosa que la ira de Dios. Sin embargo, a pesar de nuestra apatía, a pesar de nuestra rebeldía, la luz de Cristo brilló en nosotros y escuchamos su voz invitándonos a seguir. Por eso me encanta esta canción, ¿no? Que dice, su voz se oyó y a la muerte venció. ¡Wow! Cuando la cantamos yo pienso en esto. Me acuerdo de ese día que el Señor me extendió esta invitación maravillosa y cuando Él me dijo que me amaba, hubo una explosión adentro mío. Porque mi pecado, mi rebelión y todo se derramaron ante esta invitación que Él me hizo y que Él me dejó aceptar. Y esa es la misma invitación que Él te hace en esta noche.
Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Que podamos entender en este momento lo que Dios está tratando de hacer en medio nuestro. Dios no te trajo en esta noche para una noche más, para una reunión más, para un tiempo más. No estás acá simplemente porque te invitaron o porque te dijeron, che, vení, que la vamos a pasar. No, no, no. Vos estás en esta noche acá porque Dios te atrajo con cuerdas de amor para decirte cuánto te ama, cuán importante, para decirte que ninguna de tus lágrimas, ninguna de las noches de tristeza, de angustia pasaron desapercibidas en su presencia, sino que Él realmente te ama, te amó siempre, pensó en vos, aún antes de la fundación de este mundo, antes de que hubiera montañas, antes de que estuviera la luna, antes de que estuviera el mar o este campo maravilloso que nos rodea. Él ya había pensado en vos. Él ya había decidido adoptarte como su hijo, rescatarte y un día como en el de hoy, decirte, hijito, hijita mía, te amo tanto, 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 que envié a mi hijo para que viviera entre ustedes, para que sintiera lo que ustedes, para que muriera en tu lugar, para que podamos vivir juntos por la eternidad. Tenemos que entender de que podemos ser hijos de Dios solamente por su gracia, solamente por su gracia y misericordia. Yo te invito a que en esta noche vos aceptes este amor, esta declaración maravillosa de vida, de esperanza, de eternidad. Que en esta noche puedas depositar tu fe en que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a esta tierra para morir por vos y por mí, con un sacrificio que fue suficiente para que se consuma la ira de la justicia de Dios. Y para que vos y yo, que éramos culpables, ahora con nuestro nuevo estatus de inocentes a causa de la obra de Cristo, podamos vivir por la eternidad junto al Señor en las moradas celestiales que Él está preparando. ¿Te animás a decirle que sí al Señor? ¿Te animás a decirle, Señor, yo abro mi corazón, yo deposito mi fe en ti? Yo quiero, Señor, tener una relación con vos, escuchar tu voz, que vos escuches la mía, poder tener tiempos de intimidad, en donde lea tu palabra y pueda recibir todo lo que vos tenés para mí, sanando mi vida, restaurando mi realidad y viviendo tomado de tu mano. Yo te invito a que vos hagas esta decisión ahí en el lugar donde estás. Créeme que Dios te escucha porque Él está ahí donde vos estás en este momento. Gracias, Señor. Espíritu Santo, yo clamo en este momento para que cada oración de fe que se está llevando a cabo ahora, Señor, sea una oración de victoria. Señor, queremos oír el ruido de cadenas que se rompen, cadenas de esclavitud, cadenas de condenación, cadenas de tristeza, de angustia, de depresión. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que vos estés haciendo nuevas criaturas, una nueva, Señor, persona con una nueva naturaleza, libre, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por amarnos primero. Gracias por dar el primer paso. Gracias por ser un Dios de oportunidades. Y gracias por hablarnos en esta noche de tal manera, Señor, que se nos acongoja el corazón de solo pensar que un Dios tan grande nos puede amar a cada uno de nosotros siendo tan chiquititos. Gracias, Padre amado. Mi alma te alaba y te bendice.